La entrevista. Hoy empezamos a hablar de algunos de los puntos importantes que desde el punto de vista legal justamente se van a dar en este año 2011. Hoy vamos a hablar de la ley de extinción de dominio, cuándo entrará en vigor, porque es importante para la realidad social y política del país. Es un tema que queremos analizar con ustedes en la entrevista del día y el invitado que hoy nos acompaña. La ley de extinción de dominio, con la que se podrá decomisar bienes adquiridos con fondos provenientes de actos ilícitos, luego que fuera publicado en el Diario Oficial, empezará su cuenta regresiva en 6 meses, para que esté vigente en junio del año 2011. Esta normativa fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la República el año anterior, el 7 de diciembre, después de un sinfín de idas y vueltas y de diferentes diálogos con sectores de la sociedad. La normativa establece que el Ministerio Público, luego de recibir una denuncia, empiece las pesquisas y presente pruebas contundentes de que un bien proviene de actividad ilícita para proceder con su decomiso. El Poder Ejecutivo deberá preparar el reglamento para la normativa, mientras jueces y fiscales deberán capacitarse y adaptar el mecanismo de extinción de bienes. Queda pendiente la creación del Consejo Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, instancia que deberá comenzar funciones en julio de este año. El Estado deberá asignar 10 millones de quetzales anuales para cubrir los gastos de instalación de las instancias a cargo de la normativa, la cual permitirá fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia con los decomisos. Para Viva la Mañana, Luis Cano y José Manuel López Rivera. Me da mucho gusto presentar esta mañana al diputado Mariano Rayo, mucho que ver, por supuesto, en este tema tan importante, en una ley que debemos tomar muy en cuenta y por eso lo presentamos esta mañana. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Feliz año. Gracias, igual. Gracias por estar con nosotros. Bueno, una ley de vital importancia, ¿verdad? Quizás la gente en general desconoce el verdadero significado y la relevancia que tiene este nuevo marco legal. ¿Por qué, diputado? Bueno, básicamente extinción de dominio lo que busca es caerle o entrarle a la principal motivación que tiene el crimen organizado, al narcotráfico y la acumulación de riqueza y de patrimonio. Y con esto, extinción de dominio lo que busca es quitarle ese incentivo, quitarle esos bienes, quitarle ese dinero y trasladárselo al Estado para que el Estado se lo devuelva a la sociedad. Esa es la razón de extinción de dominio y por lo tanto no basta los estados de sitio, no basta las capturas, no basta las condenas, sino al final hay que quitarle ese patrimonio, esa riqueza, esos bienes que son la motivación del crimen organizado. ¿Qué imagen damos como país? Porque debemos recordar en la última etapa, digamos, del año anterior, la presión también internacional para que se aprobara este marco legal dentro del país. ¿Qué proyecta Guatemala al dar justamente entrada a este proyecto que ya es ley? Si usted se percata, en los últimos 6 meses, diría yo, 8 meses, se ha incrementado el número de noticias, comentarios en relación a la permanencia del crimen organizado del narcotráfico en el país. Antes era un secreto a voces, se hablaba mucho de los departamentos fronterizos, de los municipios de Alta Verapaz, de Petén, pero recién hasta ahora, en las últimas semanas, se ha evidenciado cada vez más el grave peligro, el atentado que hace el crimen organizado contra la sociedad y contra el Estado. Y es por eso que en ese contexto, en esa situación, en ese reconocimiento de un daño que estamos sufriendo como país, extinción de dominio, al aprobarla, le da al Estado la oportunidad de afrontar con un instrumento moderno, autónomo, independiente, a lo que tenemos en la legislación normal, la posibilidad de atajar el tema de la lacra del crimen organizado y el narcotráfico. ¿Cómo funciona la ley específicamente? Bueno, básicamente hay que entender que extinción de dominio es una ley en sí misma autónoma, independiente del proceso penal, independiente del proceso civil mercantil, tiene su propio proceso, define sus propias reglas de juego, determina quiénes son los actores, todo parte de una denuncia o una investigación por parte del Ministerio Público, la delegación de la Procuraduría General de la Nación, que también está involucrada, para determinar si efectivamente un bien, un dinero, proviene de una actividad ilícita de los 47 delitos, porque extinción de dominio no se circunscribe a narcotráfico, se extiende a trata de personas, extorsiones, contrabando, los delitos de cuello blanco. Todo tipo de delitos incluiría, digamos. Sí, los delitos que más dinero generan
en nuestro país, y si con este dinero se adquirieron bienes o ese dinero está en posesión, se le puede quitar mediante el proceso de extinción de dominio. ¿Por qué se da este plazo, estos 6 meses, digamos, iniciales del año 2011? Porque aquí todas las instituciones involucradas deben conocer perfectamente el marco legal para poder aplicarlo de esta manera, ¿no? Mire, algo que nos hemos percatado en el último tiempo es la incapacidad del organismo ejecutivo de emitir los reglamentos correspondientes a leyes que emite el Congreso de la República. Recién hace unos pocos días se publicó en un medio escrito cuántos reglamentos están pendientes y hacen inoperantes las leyes. Es por eso que decidimos darle 6 meses a la ley de extinción de dominio, no solo para preparar el reglamento, constituir el consejo, sino seleccionar a las personas que tengan la capacidad, honorabilidad y probidad para administrar los bienes y los dineros extinguidos. Diputado, en el caso del Ministerio de Gobernación, en el caso del Ministerio Público, digamos, de 2 entidades, aunque hay muchas otras involucradas en esta ley, ¿hay alguna unidad especial que se debería crear para dar seguimiento puntual y que realmente este marco legal sea efectivo, se pueda cumplir? Efectivamente, las principales instituciones involucradas, como usted correctamente dijo, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Procuraduría General de la Nación, Ministerio de la Defensa, deberán crear unidades especializadas de investigación financiera, porque aquí a lo que nos vamos a ir no es a una investigación criminal como la que se ha acostumbrado en el país, sino es mucha investigación financiera. Le recuerdo que dentro de la ley de extinción de dominio también eliminamos las acciones al portador, o sea, tiene que ver mucho temas de contabilidad, financieros, darle seguimiento al dinero, establecer quiénes son los propietarios reales de algunos bienes, quiénes son testaferros, quiénes solo gozan de posesión de un bien. Entonces, sí, se tienen que crear unidades especializadas de investigación financiera al interno, por lo menos del Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, y fortalecer la IBE dentro de la Superintendencia de Bancos. Si tuviéramos que decirle a la sociedad guatemalteca en líneas generales cómo beneficia a cada uno de los guatemaltecos esta ley, directa e indirectamente, ¿cómo se lo explicamos? Bueno, directamente es que le va a quitar un incentivo a los extorsionistas, a los contrabandistas, para seguir delinquiendo de la forma que lo hacen. Todo lo hacen siempre con tal de quitar dinero, de acumular viviendas, de acumular propiedades. Indirectamente, pues vamos a crear una cultura de desincentivar eso de lo del dinero fácil. En Guatemala lamentablemente ha sido invadida y ha crecido esa cultura del dinero fácil, ¿verdad? De que no hace falta esforzarse mucho, no hay que trabajar, no hay que ahorrar nada, sino que más bien vale la pena delinquir, acumular dinero y disfrutar de esa riqueza. Yo creo que para mí eso es lo principal como país hacia futuro. Era una ley absolutamente necesaria. Recordemos que se aprobó por unanimidad el 7 de diciembre, pero anteriormente había sido muy resistida, generó mucha controversia, y cuando observamos que no hay ningún punto realmente en el que pudiéramos discutir sobre la ley presentada en el Congreso de la República, nos preocupaba un poco que no existiera la anuencia por parte de distintos sectores para finalmente darle aprobación, aunque finalmente después que costó se aprobaba ese día, ¿no? Bueno, yo creo que hay que partir. Uno, hay 2 grandes sentimientos que mueven a una persona. Uno es el temor y el otro es el amor. En el tema del temor, que fue lo que provocó mucho rechazo, es que no se entendió el contenido de la ley. El crimen organizado empezó a presionar en contra de la aprobación de la ley. Y la gente, y muchos pensaron de que esta ley va detrás de lo que es de uno mismo, sin entender de que las causales determinan claramente solo si hay un delito que precede y que con ese delito se generó dinero y con ese dinero se generaron bienes, entonces procede extinción de dominio. Aquí se empezaron a elucubrar cosas de casos de hace 100, 150 años, de despojos, de herencias no contabilizadas o cosas de esa naturaleza, cosa que está total y absolutamente fuera del ámbito de extinción de dominio. Hay que seguir aclarando, hay que seguir explicando, porque sí cambia mucho los paradigmas de la forma de persecución del crimen organizado, del narcotráfico, de extorsiones, de sicariato, de todo eso que nos está invadiendo en el país. Diputado, seguramente además de este tema que finalmente fue aprobado el año pasado en la agenda legislativa, en algunos temas que usted maneja, quedaron algunos puntos pendientes. ¿Cuáles cree que serán los grandes puntos de discusión, los grandes temas a analizar dentro de las prioridades que hay en el Congreso de la República para este año 2011, para esta primera etapa de sesiones dentro del organismo legislativo? No, sin lugar a dudas, el tema de seguridad y justicia va a seguir marcando la pauta del Congreso de la República. Eso, a mi pesar, porque no es que esté en contra de que sigamos tratando temas de seguridad y justicia. Lamentablemente en materia económica, financiera, nos hemos ido rezagados
bastante, hemos perdido puestos en los niveles de competitividad como país, tenemos un altísimo desempleo, no se están generando nuevas empresas, no se está generando nuevas opciones de crecer económicamente. Así que concretamente seguridad y justicia marcará todavía la pauta, además es la prioridad del presidente del Congreso, él no ve otro tema que no sea seguridad y justicia, pero yo hoy voy a insistir muchísimo en no rezagar más los temas económicos, financieros, comerciales, porque a la par de la seguridad y la justicia tenemos que desarrollar económicamente al país. Bueno, ojalá que así sea, ojalá que sea un buen año y que sea de avance, que esta contienda política, ¿verdad?, que ya comenzó a visorarse el año pasado, no afecte demasiado las decisiones y que el juego político sea en pro de la sociedad y no en beneficio de la carrera política de muchos, ¿no? Pues ahí estamos, no hay que negar, tenemos una contienda electoral este año, va a marcar mucho los intereses, el posicionarse electoralmente, pero creo que podríamos hacer un esfuerzo para temas que no importa el sesgo político, tienen que salir adelante, como los temas económicos. Gracias, diputado, por acompañarnos esta mañana. Sí, mucho gusto. El diputado Mariano Rayo, esta mañana con nosotros, hablando de un tema tan importante.